Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy os traigo un vídeo un poquito diferente. Vamos a hablar de sensores, del factor de recorte y de su relación con la profundidad de campo. Y bueno, en algún vídeo anterior os he hablado del factor de recorte, pero hoy lo voy a tratar de explicar de una manera lo más sencilla posible. Para lo cual hemos de empezar hablando de diferentes tamaños de sensor. Y esto lo voy a ejemplificar con estas tres cámaras que os traigo aquí. Básicamente, esto es una Nikon de carrete, de película, una F501, la tenéis analizada en el canal, os dejo el link al vídeo, y es la que va a ejemplificar el full frame, o lo que sería el formato completo o el tamaño del carrete del paso universal de 35 milímetros, ¿vale? Aquí tenemos la Nikon D50, que va a ser el ejemplo de la APS-C, un sensor APS-C, que es un sensor recortado, y aquí tengo una Olympus OMD M5, la Mark I, que nos va a servir de ejemplo como la micro 4 tercios. Hay sensores más grandes, hay sensores más pequeños que los que os traigo aquí, pero estos, digamos, son ahora mismo pues, los más comunes a nivel usuario, ¿vale? Y os voy a tratar de explicar con ellos cómo funciona todo esto. Y para empezar vamos a empezar por el full frame. El full frame es como si dijéramos el estándar, el que corresponde, como os decía, con el carrete de 35 milímetros, que básicamente son 24 por 36, es lo que es el tamaño del fotograma en sí, sea digital o sea analógico. Y para entenderlo mentalmente se utiliza siempre la base del full frame como estándar, ¿vale? Eso es importante porque al final un 50 milímetros es un 50 milímetros, un 28 es un 28. Pero hay una cosa que es el tamaño del sensor, en este caso, que influye directamente en lo que es la distancia focal. Os cuento cómo. Por ejemplo, voy a apartar de momento la Olympus y me voy a centrar aquí en las Nikon. Yo tengo aquí una Nikon de carrete, lo que equivaldría a una full frame en digital, y tengo un 50-1.8 montado en ella. Este 50-1.8 es un 50-1.8. Pero ¿qué ocurre si monto este 50-1.8 en esta cámara de aquí? Os lo voy a enseñar. Y para enseñaros lo primero que hago es desmontar los objetivos a ambas cámaras para que veáis el tamaño, en este caso del espejo. Detrás del espejo aquí estaría el carrete, ¿vale? Este es el tamaño del espejo full frame, o en este caso de carrete, y este es el tamaño más pequeñito, como lo veis ahí, de un espejo de APS-C. El sensor que hay detrás, ¿vale?, es más pequeño que el sensor que habría, o que el carrete que habría aquí detrás. Esa es la primera gran diferencia. ¿Pero esto en qué se traduce? Pues se traduce en lo siguiente. Lo primero, si yo tenía montado el 50 milímetros aquí en la Nikon F501, lo he montado en la de 50 para que, digamos, ejemplificarlo todo gráficamente. Entonces yo monto el 50-1.8 que tenía aquí, lo monto aquí. ¿Qué ocurre? Que esta cámara es de sensor APS-C. Y para explicaros este recorte os lo voy a dibujar un poquito y va a ser más fácil para mí. Por ejemplo, imaginaos que yo tengo una óptica esta, ¿vale? Esto es el cristal. Y el sensor o el carrete full frame ocupa esto, ¿vale? La óptica está cubriendo todo el sensor completo. ¿Se ve? Vale. ¿Qué ocurre con el APS-C? Que no tiene el tamaño completo, que posiblemente sea un tamaño así. Entonces, hay una parte importante de la óptica, que es todo esto que queda fuera, que, digamos, mi sensor no está captando porque es más pequeño. Eso lo que nos obliga es al siguiente paso, que es efectuar lo que es el factor de recorte. Por este motivo del tamaño del sensor, si yo tengo, por ejemplo, esa misma óptica, más o menos, este sería el sensor full frame, y yo tengo un sujeto aquí, ¿vale? Cuando estoy haciendo la foto con una cámara, con un sensor recortado, es como que se produce un zoom, es decir, el marco de mi foto es más pequeño, aquí está en el full frame estaríamos viendo mucho más entorno, pues si aquí hubiera un arbolito, otro arbolito, lo que sea, y aquí estoy viendo directamente un primer plano. Eso lo que hacemos es trasladarlo, traducirlo, es decir, para que nuestro cerebro sea capaz de procesar ese cambio, tenemos lo que se llama el factor de recorte, que básicamente es un factor de multiplicación, ¿vale? Entre esto y esto. La diferencia entre esto y esto lo necesitamos entender, ¿ok? Y luego tenemos otra cosa a la que también afecta este factor de recorte, que es a la profundidad de campo, ¿vale? Yo tengo un 50 f1.8, ese 1.8 me está dando por un lado la luminosidad, la cantidad de luz que mi lente es capaz de captar,
pero también me está dando la profundidad de campo. Es decir, con un f1.8 vosotros sabéis que cuanto más larga es la focal y cuanto más apertura tiene mi objetivo, más difuminado estará el fondo de mi imagen. Esto lo he explicado también en algún otro vídeo, os dejaré ejemplos por aquí. ¿Qué ocurre? Que al aplicar ese factor de recorte también se ve afectado esa profundidad de campo en los sensores de tamaño recortado. Es por esto que siempre se dice que normalmente para conseguir un efecto de menor profundidad de campo, mayor desenfoque del fondo, pues hay que tirar siempre de cámaras full frame. Pero ya os he demostrado en otro vídeo que tampoco es así, ciertamente. Entonces, estos dos parámetros son los que más se van a ver afectados. Uno es el tamaño del sensor, que no cubre toda la imagen, y el otro es cómo afecta esto a la luminosidad y a la profundidad de campo. Por ello utilizamos lo que llamamos el factor de recorte o crop factor en inglés para mentalmente traducir en nuestra cabeza a qué lente correspondería esta imagen, digamos, en un full frame. El factor de recorte puede ser mayor que 1 cuando el sensor es más pequeño que un full frame, que es lo más habitual, o menor que 1 también puede ser cuando el sensor es más grande, como por ejemplo en los formatos medios, los grandes formatos, etc. Y ahora vengo con las matemáticas, que es un poco lo más rollo, pero que es crucial para terminar de entender este concepto, porque ahora de momento todos son conceptos que van bailando, pero las matemáticas nos van a ayudar con esto. Y mira que yo soy de letras, pero os lo cuento. En APS-C, que sería, por ejemplo, esta cámara Nikon, el factor de recorte en Nikon APS-C es 1.5, en Canon, por ejemplo, es 1.6, pero entre 1.5 y 1.6 es como suele funcionar en APS-C. Entonces, ¿en qué se convierte? Vamos a coger este papel. Un 50 milímetros f1.8, que es la misma óptica que tenía montada aquí antes, ¿en qué se va a traducir? Tanto en distancia focal como en profundidad de campo, ¿vale? Lo que tengo que hacer es multiplicar 50 por 1,5 y 1,8 por 1,5. 50 por 1,5 es 75. 1,8 por 1,5 es 2,7. Entonces, digamos que al montar este objetivo en esta cámara, lo que estoy convirtiendo, o mi equivalente, digamos, en full frame, sería como si estuviera trabajando con un 75 milímetros f2.7 a nivel de profundidad de campo, es decir, del desenfoque de fondo, porque realmente la apertura es 1.8, es decir, la entrada de luz es 1.8. No sé si me explico. Esto es solamente a nivel de la capacidad de ese desenfoque de fondo cuando lo voy a empezar a tener. Pero vamos a rizar un poco más el rizo. Y ahora traigo aquí la Olympus, ¿vale? No voy a montar el objetivo porque es un poco rollo, pero tengo el adaptador para montarlo en un momento dado. Y este mismo objetivo que he montado en esta cámara, luego en la Nikon APS-C, lo podría estar montando en esta Olympus con un adaptador, ¿vale? ¿Qué ocurre con la Olympus? Pues que el tamaño del sensor de la Olympus es micro 4 tercios, que es un tamaño de sensor que suelen utilizar tanto Olympus como las Lumix de Panasonic. Las Lumix micro 4 tercios, porque Lumix sacó ya una serie full frame hace un par de años o 3, empezó ya a trabajar también con full frame, pero venía trabajando mayormente con tema de micro 4 tercios, que de hecho es un tipo de sensor que han colaborado mutuamente estas dos marcas para desarrollarlo, para potenciarlo y para utilizarlo. Luego hay otras marcas que también lo utilizan, pero en este caso estas dos son las que más, digamos, nombre tienen. Sensor micro 4 tercios. Este sensor es aún un poquito más pequeño que la APS-C. Os lo voy a mostrar. Lo muestro rápidamente para que no coja polvo. Ahí tenéis el sensorcito, que aquí sí se ve como es una sin espejo. ¿Vale? A ver, ahí tenemos el sensor. Este sensor, al ser más pequeño que APS-C, lo que hace es tener un factor de recorte un poquito mayor. Es decir, el factor de recorte es 2. De modo que tenemos un 50 milímetros que tengo que multiplicar por 2 y un 1,8 que tengo que multiplicar por 2. Es decir, cuando yo monto ese mismo 50 milímetros que hemos montado aquí y aquí en esta cámara, se me va a convertir en un 100 milímetros f3,6. ¿Vale? Ya os digo, ese f3,6 es solo a nivel de profundidad de campo. Es solo la sensación. Tened en cuenta que vuelvo a dibujar la óptica, esa óptica estaba cubriendo este sensor. Ahora
en el APS-C cubría este sensor y en micro 4 tercios cubre este sensor. De modo que hay una parte de fuera que no está cubriendo y ese es ese recorte que nos produce en la imagen la sensación de estar con una distancia focal más larga. Sin embargo, la apertura sigue siendo 1.8, es decir, me permite tener una mayor profundidad de campo por esa equivalencia f3.6, es decir, tengo más cosas en foco, pero una apertura de 1.8. Sigo teniendo esa apertura de 1.8. ¿Qué ocurre entonces con los sensores? Que cuanto más pequeños son, más angular tiene que ser la lente para que al aplicar el factor de recorte nos dé la imagen que buscamos. Es decir, para conseguir un 50 milímetros en una micro 4 tercios, lo que tengo que tener es un 25 milímetros. Un 25 milímetros que normalmente los 25 milímetros que existen para Olympus, los baratitos, digamos, son f1.8, el de Olympus, f1.7, el de Panasonic, luego hay algún f1.4, algún f1.2, pero ya ahí te vas de precio. Entonces, por eso siempre se dice, o es sabido, que digamos, cuanto más pequeño es el sensor, en este caso micro 4 tercios, vamos a tener una mayor profundidad de campo, es decir, un menor desenfoque del fondo. Y por eso mucha gente, digamos que no considera estas cámaras profesionales porque no consigue ese efecto bokeh que puede darle el sensor full frame. Pero nada más lejos de la realidad, como os he podido demostrar en algún vídeo, ya no con micro 4 tercios, sino con APS-C y como habéis visto el vídeo anterior, ¿vale? ¿Qué ocurre con las lentes angulares en este caso? Que cuanto más angular es la lente, mayor profundidad de campo tengo. Entonces, claro, si yo para tener un equivalente a 50 en micro 4 tercios necesito un 25, esto es una lente angular. O sea, si yo pusiera un 25 milímetros aquí, sería un angular, un gran angular. Los angulares sabemos que generan esa menor capacidad de desenfocar el fondo, es decir, una mayor profundidad de campo. Por eso jugamos con la misma historia, es decir, es un 25 que equivale a un 50, pero en realidad es un 25. Un 25 además normalmente pues produce ciertas distorsiones, puede producir ciertas distorsiones en la imagen, tipo de barril y cosas así, y bueno, pues son fácilmente corregibles, pero es otro de los hándicaps de este tipo de cámaras, ¿vale? Pero bueno, también es verdad que al tener mayor profundidad de campo, yo puedo trabajar fácilmente con este tipo de cámaras cuando estoy buscando una hiperfocal, es decir, cuando quiero mucho espacio en foco, mucho trozo de terreno en foco, desde a lo mejor 2 metros a infinito, pues cuanto menor sea el sensor, muchísimo mejor para esto, ¿vale? Por ello, pues tanto cámaras compactas como móviles, por ejemplo, dado su pequeñísimo sensor comparado con lo que tenemos encima de la mesa, utilizan ópticas a veces de 6 milímetros, de 8 milímetros, que prácticamente son súper mega gran angulares, pero que claro, al tener el sensor tan pequeñito, pues a lo mejor equivalen a ese 28, 25, 26 milímetros. Hablo, por ejemplo, ahora del teléfono móvil, que es el estándar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aunque su apertura sea f1.8, o incluso hay móviles que han llegado a f1.4, 1.5, cuando quieres realmente desenfocar el fondo, tienes que acercar muchísimo al sujeto, al móvil, digamos, a la cámara del móvil en este caso, o de la cámara compacta, para que desenfoque un poquito el fondo. Eso que produce que a lo mejor para fotografía callejera y cosas así, lo tengas casi todo en foco, lo cual es fantástico porque además tienes una óptica 1.8 que te da cierta luminosidad. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Por eso haremos otro vídeo sobre esto. Pero si queremos hacer retrato, fotografía de producto u otro tipo de fotografía que necesite desenfocar fondos, pues mal vamos cuanto más pequeño sea el sensor. Por esto los teléfonos recurren al software y a la inteligencia artificial para emular ese efecto retrato, ese efecto bokeh que ahora pues se ha puesto de moda con todos los teléfonos móviles y que cada vez lo hacen mejor, pero porque propiamente con su sensor son incapaces de hacerlo. Es todo software y un difuminador artificial. También cada vez tienen sensores más grandes los teléfonos móviles, esto es verdad, y hay móviles, por ejemplo, con sensores hasta de 1 pulgada. Pero bueno, esto es harina de otro costal y lo veremos más adelante. Por esto y un millón de cosas más, como digo siempre, no existe la cámara perfecta, cada lente será óptima para una situación, o varias, pero no para todas. En el vídeo anterior os hablaba de por qué no necesitas una full frame, y la respuesta está justamente en las APS-C y en las micro 4 tercios, ¿vale? Sobre todo, cuando ya bajamos de ahí o incluso de sensores de 1 pulgada, las cosas empiezan a complicarse. Y esto es un poco la reflexión del vídeo de hoy. Quería explicaros, pues eso, las diferencias en los sensores, porque a lo mejor estáis buscando una cámara y no sabéis
si tiraros a por una PSC, si tiraros a por una micro 4 tercios, si tiraros a por una sin espejo, pero no tenéis muy claro el tamaño del sensor y todo esto, pues espero que esto os pueda ayudar, que cuando vayáis a la tienda a comprarla o cuando busquéis en el apartado de ocasión y demás, que sepáis un poco más de las características y de los pros y los contras que tienen cada una de ellas y que os ayuden simplemente a esto. Si te ha gustado el vídeo, déjale un like, suscríbete, dale a la campanita, compártelo con gente que esté buscando su primera cámara, su segunda o su quinta cámara, alguien que le pueda ayudar. Aquí estamos también para responder todos los comentarios, como siempre. Déjanos tu comentario y yo, como siempre, trato de ayudaros y de daros la respuesta tan pronto pueda. Hay veces que se me escapa alguno, no sé por qué, pero se me escapan y contesto al mes. Pero siempre contesto porque de vez en cuando hago un recap de todo lo que hay por ahí suelto y lo acabo de contestar. En cualquier caso, gracias por todo y nos vemos en el próximo. Un abrazo y cuidaos mucho. Chao.